Me acusaron de algo que no hice, y perdí mi hogar, mi esposa y mi nombre. Fui condenado por todos antes de poder abrir la boca. La mañana en que todo se quebró parecía cualquier otra. Estaba en la cocina, con la radio baja, removiendo el café mientras el sol entraba a pedazos por la ventana. Había vuelto de la tienda con pan caliente y leche de almendras, lo que más le gustaba a Valeria. Tarareaba una melodía vieja sin pensar, con esa sensación simple de rutina que uno da por sentada, hasta que deja de existir. Escuché la puerta y asumí que era su hermana, Camila, entrando sin avisar como siempre. Tenía esa costumbre de cruzar el umbral como si pagara la hipoteca. Casi nunca me miraba a los ojos, y yo, por el bien de Valeria, la dejaba pasar. Pero esa mañana noté algo distinto en su cara, venía pálida, con los nervios a flor de piel. Detrás de ella, Valeria traía la mandíbula apretada, como si hubiera recibido una noticia que le partía el pecho. Me giré con la taza aún tibia, listo para un buenos días. No alcancé ni a abrir la boca. Andrés me dejó embarazada, soltó Camila. 7 palabras. Así, en seco. Le tembló el labio como a una actriz en un ensayo apurado. El aire se me quedó atrapado en los pulmones, moví la boca, pero no salió nada. No respondí, no por culpa, sino porque la mente se me negó a aceptar que aquello se estaba pronunciando en mi cocina. ¿Qué clase de broma enferma era esa? Valeria no preguntó nada. No buscó mis ojos. No me dio ni medio segundo. La odio por ese gesto más que por todo lo que vino después. Su mano cruzó el espacio entre nosotros y me cruzó la cara con una bofetada que me hizo perder el equilibrio, la taza se me resbaló, cayó al piso y estalló en cristales y café. No me toqué la mejilla. El dolor físico era lo de menos. Lo que me dejó aturdido fue ver a la mujer con la que había construido una vida convertirse, en un parpadeo, en alguien con fuego en los ojos y veneno en la voz. Valeria, alcancé a decir. ¿Qué demonios? No pude terminar. El estruendo vino desde el pasillo, Esteban y Ricardo irrumpieron como si hubieran esperado una señal. Mangas remangadas, el juicio listo en la mirada. No preguntaron. Me agarraron, uno por cada brazo, y me arrastraron como si fuera un perro mojado que ensucia el piso recién encerado. Yo seguía descalzo, con mi camiseta vieja, sin entender nada. Murmuré que me soltaran, pero la voz me salió hueca. No escucharon. Apenas cruzamos la puerta, Esteban me hundió un golpe seco en el estómago, me doblé en dos buscando aire. Ricardo me empujó contra la cerca y vi estrellas. No me defendí. No sé por qué. Tal vez debí hacerlo. Tal vez debí gritar mentirosos hasta romperme la garganta. No lo hice. Alguien, al otro lado de la calle, levantó el teléfono y empezó a grabar. La lucecita roja me mordió los ojos justo cuando Esteban escupía a mis pies y me llamaba enfermo. No sentí vergüenza propia, sentí una ajena, obligada, atascada en la garganta. Me dejaron ahí, magullado en el césped. Valeria no bajó. No dio ni un paso. Se quedó en el umbral con los brazos cruzados y el anillo todavía en la mano, como si tuviera algún sentido. Su cara era puro desprecio. Cojeé hasta la acera. El celular vibraba como loco, llamadas, mensajes, notificaciones, nombres que no veía desde hacía meses. No respondí. ¿Qué se supone que iba a decir? Oye, mira, mi cuñada acaba de inventar algo repugnante y ya todos decidieron que soy culpable. Volví adentro tambaleando, agarré una mochila, tiré ropa sin orden, ni siquiera intenté hablar. ¿Para qué? Nadie quería la verdad. Querían un villano. Miré los pedazos de taza en el suelo, tenía sangre en los dedos, no supe si del golpe o del cerámico. Me metí a la ducha. El agua caliente me ardió en las costillas. Con el espejo empañado, escribí con jabón una sola línea, ni siquiera preguntaste. Después tomé aire y me fui. Sin discurso, sin escena, sin heroísmo. Solo un hombre con la mandíbula hinchada y el pecho hueco saliendo de una casa que ya no era suya. 2 días después, en una biblioteca pública en las afueras, entré para revisar correos. Asuntos prácticos, contraseñas, notificaciones, cancelar lo cancelable. Entonces vi el asunto que me cortó de nuevo las piernas, aviso de licencia administrativa. Era de la empresa. Lo leí 3 veces en esa silla dura, con la capucha puesta, como si así doliera menos. Palabras pulcras, a la luz de serias alegaciones circulando en línea, proceso de separación pendiente de investigación. Alegaciones. Yo no había dicho una palabra en internet. Pero el chisme siempre sabe correr antes que uno. Entré a mis redes. Casi no las usaba y, aún así, había un hilo anónimo con tantas pistas que cualquiera podía atar los cabos: hombre casado, escándalo con cuñada, embarazo, justicia. Comentarios que olían a gasolina: hombres como este están en todas partes. Que se pudra. Enterré el teléfono en el bolsillo. Era como asistir a mi propio funeral, pero con gente tirando piedras en lugar de flores. Al tercer día, me escribió el arrendador del cuarto donde me había refugiado: oye, hermano, lo siento, es negocio, pero los otros inquilinos están preocupados. Necesito el espacio para el fin de semana.
Respondí, no hay problema. Me voy hoy. Y me fui. No discutí. Entendí algo claro, cuando te acusan de algo vil, la verdad no importa al principio. La gente elige un lado, el que le permite sentirse virtuoso. Fui a la panadería de la esquina, doña Mireya solía darme el café con una sonrisa, ¿otra vez por aquí? ¡Qué bueno! Ese día, me miró, detuvo la jarra a mitad de camino y murmuró, estamos cerrados. 3 mesas detrás de mí. Susurros. Es él. Di media vuelta y me fui. Para el 5.º día, mi teléfono era un ladrillo. Valeria me había bloqueado. Teresa también. Los amigos de cumpleaños y cenas ya no existían. Incluso amigos de amigos habían evaporado mi contacto, como si el rumor fuera contagioso. Teresa, la misma a la que ayudé a mover un comedor a 40 grados de calor, escribió en Facebook bajo una publicación de traición de sangre, hay lobos con piel de familia. Ya ni persona era, un monstruo funcional para su relato. Quise gritar. Subir capturas, audios que no tenía, pruebas imposibles sobre algo que nunca ocurrió. ¿Cómo pruebo que no existió una reunión, un mensaje, un gesto que jamás di? No se puede. La mentira era mejor espectáculo. Sonó un amigo de la universidad, de los poquitos que quedaban, no quiero entrometerme, pero, ¿de verdad lo hiciste? Le colgué. Si alguien que me conocía hace 10 años necesitaba preguntarlo, no había nada que hablar. Esa noche dormí en un motel barato. Miré el techo con manchas, escuchando el ventilador como si girara adentro de mi cabeza. ¿Cómo una sola frase destruye la vida de un hombre? Pensé en todo lo que di sin contarlo nunca, llegar temprano a eventos familiares, arreglar estantes para Camila mientras ella jugaba con el celular, cargar cajas del primo de Valeria. Ahora yo era un fantasma mal parido por el rumor. No hubo juez, ni corte, ni fecha de audiencia. Solo una historia y la velocidad con la que todos la compraron. Y Camila, ella se saboreaba su papel. Me contaron que recibía flores, mensajes, halagos por valiente. En su bio puso sobreviviente y un corazón roto. Me dieron náuseas. Miré cuentas, la liquidación de la empresa, congelada. Rumores de acciones legales. ¿Por qué? Ni idea. Entonces sí tuve miedo. No al odio, al olvido. A convertirme en un hombre que solo trajera vergüenza. Toqué fondo a cámara lenta. Cuando entendí que nadie vendría a rescatarme, decidí desaparecer. Entré a una agencia de viajes vieja, con una campana que sonaba desganada. La chica detrás del mostrador levantó la vista de un crucigrama. ¿A dónde? A cualquier lugar menos aquí. Rió, pensando que bromeaba. No lo estaba. Al final del día, iba en un autobús hacia un pueblo cuyo nombre no sabía pronunciar, con una bolsa de lona, 2 mudas, unas botas, la laptop vieja. Un cuaderno de tapas de cuero con entradas a medias de un hombre que ya no existía. El paisaje fue cambiando, del concreto a campos secos, de ahí a una costa de bosques y, por último, un litoral largo y frío. Dejé de contar horas. No dormí. No tenía hambre. Solo miré. Llegamos de madrugada. El conductor anunció la última parada en un lote de grava. El pueblo era pequeño, congelado en los 80, madera descolorida, un muelle cansado, barcos amarrados como perros dormidos, una posada que también era comedor. Caminé con la bolsa al hombro. Un tipo arreglaba redes, cigarro colgando del labio, me hizo un gesto, se lo devolví. Pregunté por una habitación por semana. Solo efectivo, dijo la dueña, sin adornos. Pagué 2 semanas por adelantado. Pregunté si alguien necesitaba ayuda. Me señaló hacia el muelle, don Ernesto siempre busca manos para limpiar equipo. Don Ernesto no hizo preguntas. Me dio unos guantes y apuntó a una pila de redes que olían a sal vieja. Me puse a fregar. Nadie susurró, nadie me miró con asco. Era solo un hombre con guantes cumpliendo una tarea. Trabajé hasta que me ardieron la espalda y las manos. Volví a la pieza y me dejé caer en el colchón delgado. Dormí como si me hubieran desconectado. Al día siguiente repetí lo mismo. Y al siguiente. Y al siguiente. Sin redes, sin comentarios, sin titulares. Solo niebla, sal, sudor y silencio. No dije mi verdadero nombre. Cuando me preguntaban, respondía Nicolás. No fue una epifanía, era el nombre cosido en la espalda de una camisa de trabajo que encontré en un contenedor de donaciones del muelle. Las letras, descoloridas, parecían haberse resignado a mí. De tanto que me lo dijeron, lo adopté. Era más limpio. Menos pesado. Me guardé el pasado. Nadie preguntó. Algunas noches caminaba por la orilla, dejando que el viento me anestesiara la cara. Otras, abría el cuaderno y escribía frases sueltas. No quería recordar. Quería reconstruirme. Con el tiempo la gente empezó a reconocerme de la forma más sana, buenos días, Nicolás. ¿Azúcar o crema? Nadie quería mi historia, querían mi presencia. Descubrí que el silencio, bien elegido, hace espacio. Empecé a correr al amanecer.
Primero 10 minutos, luego media hora, luego 5 millas. El dolor se sentía lógico. Mis pulmones ardían, las piernas temblaban, pero era un sufrimiento elegido, no impuesto. Con los meses, entre redes y carreras, me pidieron arreglar cosas, canaletas, cobertizos, cables. Una mujer del pueblo, Miriam, me pidió ayuda con la página web de su negocio. Le dije que casi no sabía, insistió. Fui a la biblioteca, vi tutoriales, resolví. Luego otro tendero. Después otro. Sin darme cuenta, lo que estaba roto en mí y lo que estaba roto afuera se fueron arreglando al mismo ritmo. Nadie me tenía lástima. Nadie sabía que yo era Andrés, el acusado. Yo tampoco necesitaba que lo supieran. La rutina me fue devolviendo un cuerpo. Me acostumbré a la brisa salada, a la madera húmeda, al tintineo de las amarras. A veces, al terminar la jornada, me quedaba mirando el muelle. El cielo se encendía en naranja y el agua devolvía el color como si quisiera convencerme de que todavía había belleza. Pensaba en Valeria, en sus ojos negándose a preguntarme una sola cosa, en Esteban y Ricardo arrastrándome como basura. El recuerdo dolía menos, no porque fuera pequeño, sino porque empezaba a tener otro tamaño frente a todo lo nuevo que estaba sosteniendo. Una tarde, mientras cerrábamos el cobertizo de redes, apareció Alejandra, la hija de don Ernesto. Él había sufrido un derrame leve ese invierno y ella había vuelto para ayudar. Tenía un modo práctico, sin sonrisas gratis. «Eres bueno con los números, ¿no?», dijo, señalando un cuaderno con manchas de sal. Me encogí de hombros. Hice cuentas, organicé permisos, pasé en limpio el caos. A la mañana siguiente le entregué una hoja de cálculo ordenada. Abrió los ojos como si no encajaran en su cara. «¿Hiciste esto anoche?». Asentí. Me miró fijo. «¿Y nunca pensaste en hacer algo que no fuera fregar redes?». La verdad es que lo había pensado en desvelos silenciosos. Antes nunca tuve tiempo ni la necesidad, era el esposo confiable, el yerno que arregla todo, el empleado que resuelve sin alzar la voz. Aquí, en cambio, tenía horas de sobra y un motivo brutal. Esa noche encendí la laptop vieja y registré un dominio sencillo que mezclaba mis iniciales y ese nombre nuevo pegado a mi piel. Empecé pequeño, sitios para la floristería, para un café, para una empresa de alquiler de botes. Nadie pedía foto, nadie pedía historia. Solo resultados. Al entrar el primer dinero, alquilé un cuartito al borde del pueblo para trabajar. Piso de madera antigua, ventanas con polvo, olor a sal imposible de sacar. Compré una computadora de segunda mano, un escritorio plegable, una tetera y un calentador ruidoso. No era lindo, pero era mío. A veces me sorprendía llorando sin llanto, con un nudo leve a la altura de la garganta, mirando el logo casero que había puesto en un borde de la pantalla. Me decía en silencio, sigo aquí. Todavía puedo. No hablaba de mi pasado. Pero cada cable que ordenaba, cada formulario que dejaba funcionado, cada login que rescataba de un olvido, era una pieza mía volviendo al sitio. No el Andrés que esperaba aprobación. Otro. Uno que ya no debía demostrarle nada a nadie, salvo a sí mismo. Durante esos primeros meses desaparecido, no hubo justicia ni redenciones. Hubo trabajo. Hambre medida. Ducha fría algunos días. El pueblo me aceptó no por simpatía sino por utilidad, y tal vez eso era exactamente lo que necesitaba, que el mundo dejara de tratarme como una historia para volver a ser una persona que resuelve. Guardé en la parte posterior del cuaderno una memoria USB, pegada con cinta negra. Aún no contenía nada especial, solo copias de mis avances. No lo sabía entonces, pero ese pequeño rectángulo de plástico iba a cargarse después de una verdad que no inventé y que, sin embargo, me pertenecería como salvavidas. Por ahora, lo único que llevaba encima era cansancio, frío y una calma nueva. La calma de alguien que, por fin, no está corriendo para demostrar algo, sino para existir sin ruido. El alias Nicolás dejó de ser un disfraz y empezó a sentirse como comienzo. Una tarde me quité los zapatos en el muelle y dejé que la marea me mojara los pies. El sol caía y el agua era oro líquido. Respiré hondo. Por primera vez desde aquella taza rota en la cocina, el aire me supo a aire. Esa noche dormí con la ventana abierta, oyendo los mástiles chocar suave como un metrónomo. Y me creí una frase que hasta entonces sonaba a mentira: es posible empezar de nuevo. No arregla el pasado, pero sí te devuelve un presente en el que nadie te señala con el dedo porque no te conocen, y tú tampoco les debes nada. Pasaron semanas, luego meses. Mi mundo se redujo al mar, al puerto, al taller y a una serie de rutinas que mantenían la mente ocupada y el corazón a raya. A veces, de pura costumbre, pensaba en quién había sido. Luego me obligaba a volver al presente. Era mejor así. Ser Nicolás era más fácil que recordar las ruinas que había dejado atrás. Fue cuando empecé a ganar cierta tracción con los encargos web que algo más cambió en mí, el silencio dejó de ser solo refugio y empezó a convertirse en identidad. La gente me respetaba sin pedirme cuentas ni exigir explicaciones que no estaba dispuesto a dar. Me trataban como alguien útil, no como un villano ni un mártir.
Eso, sin quererlo, me hizo sentir parte de un lugar. A los 6 meses, logré alquilar un espacio pequeño en la calle principal del pueblo. Había sido una tienda de antigüedades que cerró hacía años, piso de madera, una ventana hacia el mar y una lámpara vieja que chispeaba cuando quería. Le puse un letrero sencillo, DM Consultoría Digital. Ni mi nombre, ni mi historia. Solo trabajo. Cada mes arreglaba otro rincón, lijaba una pared, ponía otra planta. Mis manos, acostumbradas a limpiar redes y arrastrar sogas, ahora mezclaban tornillos y líneas de código como si fueran piezas de un mismo rompecabezas. Algo dentro de mí sonreía sin que lo notara. Apenas tenía clientes fuera del pueblo, pero los que tenía eran constantes. Un día me llegó un correo inesperado de una empresa artesanal suiza. Estaban buscando quien les diseñara una página con tienda integrada. Me sorprendió que un negocio tan pequeño como el mío hubiera llegado tan lejos. No sabía si había sido una referencia, un algoritmo o simple suerte, pero respondí con profesionalismo. Estimado Nicolás. Nos interesa su modelo de trabajo. He visto ejemplos en línea, ¿podría apoyarnos en migrar nuestro sistema principal? No lo pensé mucho. Dije que sí. Compartimos un par de reuniones virtuales y, entre una cosa y otra, terminé firmado un contrato que pagaba más que todo lo que había ganado fletando redes en medio año. No salté de alegría ni hice fiesta, solo me quedé en el taller, con una taza de té tibio, mirando la lluvia caer afuera y sintiendo que algo volvía a mí en silencio. Algo que la mentira me había arrebatado sin derecho, la certeza de que todavía era capaz. Ese mismo día, me animé a hacer algo que llevaba meses dudando, compré una computadora nueva. No de lujo, pero estable. También un generador pequeño para proteger mi sistema de los cortes de luz y una estufa eléctrica. Preparé el espacio como si me fuera la vida en ello, porque en cierto sentido, era la primera vez en mucho tiempo que quería quedarme en un lugar, no esconderme de nadie. Poco después de eso, don Ernesto sufrió un pequeño derrame cerebral. Alejandra, su hija, se quedó a cuidarlo. Una tarde se apareció por el taller con una carpeta en mano. Necesito hablar contigo, dijo, casi sin saludar. Mi papá no puede llevar la contabilidad del negocio. Y yo apenas entiendo la mitad de lo que tenía anotado. Se sentó sin pedir permiso y me pasó un revoltijo de papeles, facturas enmohecidas, permisos de pesca mezclados con recibos viejos. ¿Tú hiciste ese libro digital que le entregaste a mi papá, cierto? Preguntó, sin levantar la mirada. Asentí. ¿Podrías organizar esto? Lo dijo como si fuera algo más que una petición. Como si fuera un ruego para salvar una parte de la vida de su padre. Me quedé despierto hasta tarde esa noche vaciando datos, cruzando cifras, armando un aislamiento legal de los impuestos y licencias. Cuando le llevé todo en orden al día siguiente, lo miró largo rato. Nunca pensé que fueras tan preciso. Nunca pensé que lo notarías. Ambos sonreímos apenas. Alejandra era igual que el pueblo, dura por fuera, honesta por dentro. El negocio empezó a crecer. Sin ruido, sin anuncios. Solo clientes satisfechos que decían habla con Nicolás, él te lo resuelve. Empecé a ahorrar lo suficiente para alquilar el pequeño local de al lado. Lo convertí en una especie de sala de reuniones y depósito. Compré lo mínimo, un proyector, un pizarrón, 2 mesas replegables y una cafetera automática que siempre olía a hogar. Un viernes, al cerrar, caminé hacia el muelle con un termo de café. El cielo estaba teñido de naranja y el agua tenía un reflejo dorado, como si todo lo que había hecho se disolviera en esa luz. Me senté en el borde, los pies colgando, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No por tristeza. Había una mezcla extraña entre alivio y duelo. Era como despedirme del hombre que fui. Mientras me secaba el rostro, recordé el cuaderno con la memoria USB pegada en la tapa trasera. Esa noche, la abrí. Era la única reliquia real del pasado que aún guardaba. Tenía todo mi dolor inicial, garabateado en frases rotas, nadie pregunta, no me dejaron hablar, soy invisible. Y ahí estaba también la unidad negra, adhesiva como la culpa. No contenía nada aún. Yo lo había decidido así, no era momento. Pero en el fondo sabía que llegaría. La grabación me llegó 6 meses después. De parte de un conocido que no imaginaba lo que me enviaba. El archivo pesaba poco, pero dentro había un peso imposible de ignorar, la voz de Camila. Borracha. Riéndose. Diciendo la frase que me dejó clavado en el suelo. Les dije que me había embarazado solo porque no soportaba que todos lo vieran tan perfecto. Le tenía envidia. Pero con una mentira y un poco de drama les arruiné todo. Y funcionó. Escuché la confesión una sola vez. Sin llorar ni gritar. Solo miré la pared hasta que los ojos se me secaron. Luego la copié en la USB, la guardé bajo cinta negra. No por venganza. No por redención. Sino por lo mismo que protegía mis manos al limpiar redes oxidadas, para recordarme que el daño existió, pero yo ya no vivía dentro de él. Podría haberla subido a la red, podría haber desatado el infierno. Pero no lo hice. No porque no lo merecieran. Sino porque yo estaba aprendiendo algo nuevo,
que la justicia no siempre requiere ruido. Seguí trabajando. Seguí corriendo cada mañana. Seguí arreglando redes para don Ernesto cuando tenía tiempo extra. Compré otra camisa de trabajo sin nombre, pero esa vez no me la puse. Empecé a sentir que quizás, en algún punto, dejaría de ser necesario ocultarme tras un alias. O quizás el alias terminaría siendo real. Después de todo, a esas alturas, yo ya no me sentía Andrés. Dejé de huir. Empecé a construir. Y fue justo cuando empecé a reconstruirme sin darme cuenta, que el pasado decidió golpear la puerta que tanto me había esforzado en mantener cerrada. No llegó con leyes ni cartas judiciales. Llegó con lluvia. Golpeteando con fuerza. Y una sombra en mi puerta pronunciando mi nombre real. Andrés, por favor. Era la voz quebrada de una persona que había firmado mi caída años atrás. Valeria. Y con ella, el eco de toda la vida que había dejado atrás. Y ahí empezó la segunda ola de la historia que nunca quise contar, pero que tuve que enfrentar para poder, más tarde, por fin, soltarla. La encontré empapada bajo la lluvia, golpeando la puerta como si el mundo se le estuviera derrumbando desde adentro. Mi nombre real, ese que ya no usaba, salió de su boca con una fragilidad que me hizo recordar quién era ella antes de todo. Antes de la mentira. Antes de la bofetada. Pero yo ya no era el mismo hombre que intentó hablar ese día, mientras la taza se rompía en mi cocina. La miré a través de la ventana, su silueta temblando, los nudillos golpeando madera y tormenta, una figura que alguna vez significó hogar y ahora era solo un fantasma de mis ruinas. Abrí, sin prisa. No porque no sintiera nada, sino porque ya no era rehén de lo que sentía. Andrés, repitió. Por favor. Sonaba cansada, como quien carga una verdad mal digerida. Caminó hacia adentro antes de que la invitara. Dejó un reguero de agua sobre el piso. Se quedó de pie como un intruso que no sabe si sentarse o pedir perdón. No dijo de inmediato por qué había venido, como si no tuviera derecho a hablar sin permiso. Y quizá no lo tenía. ¿Cómo me encontraste? Pregunté sin rodeos. No fue fácil, respondió. Ni rápido. No hubo dulzura en su voz. Solo una sinceridad cruda que sentía más disculpa que cualquier palabra limpia. La miré en silencio. Tenía los ojos hinchados, pero no llevaba la máscara de la víctima. No venía a llorar para convencerme. O al menos no parecía ese tipo de llanto. Le di una toalla. No la toqué. No me moví más de lo necesario. Has cambiado, dijo, mirando alrededor. Había notas de sorpresa, como quien mira un mapa que no coincide con lo que recordaba. Completamente, respondí. No hubo pausa dramática ni fondo musical. Solo dos personas separadas por una traición, un pasado común y una distancia inmensa. Entonces puse la memoria USB sobre la mesa. Reprodúcela, dije. Esa es la razón por la que no te cerré la puerta en la cara. La tomó con manos que temblaban apenas. Asintió. No hizo más preguntas. Salió con la misma sombra en los pasos que traía al llegar. No supe si se iría de la ciudad o si solo bajaba al auto a escucharlo. No me importó saberlo. Cerré la puerta, encendí la lámpara y me quedé despierto toda la noche, mirando el cursor parpadear en un correo a medio escribir. No esperé su regreso. Me había hecho bien dejar de esperar cosas. Pero volvió. A la mañana siguiente, la vi sentada en el porche de mi taller. No había golpeado. No hizo ningún escándalo. Solo estaba ahí, con las manos entrelazadas en el regazo, como una niña que espera que la castiguen. Salí, pero no me acerqué. Lo escuché, dijo, con la voz ronca. Toda la noche. No hizo falta preguntar qué parte la había destrozado. Lo supe al ver ese brillo de alguien que ha tragado algo imposible de digerir, la risa de Camila. Te destruí, murmuró. Y nunca pregunté. Solo, te creí culpable. No asentí ni negué. No era mi trabajo narrar su culpa. Le di lo que ella no me dio, silencio para pensar. ¿Me odias? Preguntó. Me tomó 2 segundos contestar. 2 segundos de pensar, realmente, si odiaba a esa mujer. No, dije al fin. El odio requiere energía. Y ya no tengo nada más que darte. Ahí lloró. Pero no fue un llanto reclamante. Fue silencioso, atorado. Un llanto triste, adulto, consciente. Lloraba como quien ve su propio derrumbe desde fuera. Y eso, de algún modo extraño, me provocó una forma nueva de paz. No hablé hasta que terminó. No ofrecí abrigo. No puse la mano en su hombro. Solo esperé. No vine a pedir que volvamos, agregó, con dificultad. Solo vine a decir, que sé lo que hiciste. Que desapareciste con dignidad, cuando tuviste el derecho de destruirnos. Que no aprovechaste el odio para devolvérnoslo. No lo entiendo, pero, te lo agradezco. No fue por ustedes, respondí suave. Fue por mí. Se puso de pie. Bajó la mirada.
Y por primera vez entendí que ella también había sido expulsada por la verdad después de alimentar la mentira. Su familia la había abandonado. Los hermanos, rotos. Su madre, señalada. La vida que conocía, quemada por el mismo fuego que ella ayudó a encender. ¿Crees que algún día podríamos arreglar esto? Susurró. No, contesté con firmeza. Y eso está bien. La vi tragar saliva, aceptando algo que aún no sabía cómo decirse a sí misma. Dio un último vistazo al taller. A mí. A todo lo que sobrevivió después del incendio. Luego se fue. No pidió regresar. No prometió otro final. Solo estuvo. Se confesó. Y caminó lejos con la cabeza baja, pero sin actuar. Era extraño. Esa noche, mientras guardaba mis herramientas, me di cuenta de que no sentía rencor. Solo una certeza tranquila: a veces la justicia no es regresar a lo que perdiste, sino saber que lo que construiste luego ya no depende de nadie más. Pensé que ese habría sido el cierre, pero no fue así. Al día siguiente, ella volvió a aparecer. No en la puerta. No con palabras. Solo en el pueblo. En la clínica comunitaria. Ayudando. Saludando. Barriendo después de la lluvia. Existiendo cerca, sin invadir. Y su silencio ya no era el de quien huye, sino el de quien está dispuesto a cargar el peso de sus decisiones. Por primera vez en mucho tiempo, entendí algo difícil: el pasado no pide permiso para regresar, pero la paz tampoco espera ser invitada. Se construye paso a paso. O, a veces, solo dejándose estar. Y entonces, sin planearlo, supe que aún quedaba un capítulo por escribir. Uno donde ella no venía a arruinar ni a arreglar. Solo a existir, como yo lo aprendí, sin pedir nada a cambio. Pasaron varios días sin que la viera de nuevo. Valeria se había esfumado tan silenciosamente como había llegado. Pensé que solo había venido a buscar paz para sí misma. Y quizás lo había logrado, pero lo que no sabía es que la verdad que llevaba dentro, esa que escuchó de la boca de su hermana, no le permitiría quedarse quieta por mucho tiempo. Una mañana como cualquier otra, mientras configuraba una pasarela de pagos para una tienda de artesanías, me llegó una alerta en el celular. Alguien había subido a redes un audio, y mi nombre estaba asociado a los mensajes. Mi corazón dio un brinco. No por miedo. Era una mezcla de sorpresa y un instinto de autodefensa que ya no necesitaba usar, pero que seguía atento. Abrí el enlace. Era el audio. Camila, riendo. Confesando. Admitiendo la envidia, la manipulación, la mentira deliberada. Esa voz que tanto odié en mi memoria, ahora estaba siendo escuchada por miles. Y debajo del audio, sin ningún texto de odio ni exhibición, una sola frase. Esto nunca debió pasar así. Pero la verdad le pertenece al que sobrevivió a la mentira. V. No hizo falta que pusiera su nombre completo. Yo sabía quién era V. No lo celebré. No sonreí. Tampoco lloré. Me quedé quieto, viendo cómo los comentarios llegaban uno tras otro, esta vez no en mi contra, sino en contra de las palabras que destruyeron una vida. Vi cómo se derrumbaban los aplausos que antes la habían validado. Cómo cambiaba el viento. Y sentí algo que no había experimentado nunca. No fue satisfacción cínica. No fue revancha. Fue algo más pequeño y humano, una liberación. Un suspiro que me dejó más ligero. Como si alguien hubiera levantado una piedra que llevaba años hundida en mi pecho. Pero también vino la otra cara, los mensajes de disculpas vacías, las alertas de te etiquetaron en, de personas que solo querían limpiar su imagen ahora que la verdad había cambiado de dueños. No respondí ninguno. La empresa donde trabajaba antes me envió un correo pidiendo una conversación para restablecer la relación laboral, si así lo deseaba. No acepté. No porque guardara rencor, sino porque ya no era necesario volver a un lugar que me creyó culpable sin escucharme. Una página de denuncias públicas intentó entrevistarme. No respondí. Mi historia ya estaba contada. No necesitaba aplausos tardíos, ni cámaras, ni likes. La verdad debía vivir sola, sin espectáculo. Pero hubo alguien a quien sí respondí, doña Mireya, la panadera. Me escribió un mensaje corto, con palabras medidas y torpes. Me preguntó si podía pasar por el taller. Dijo que quería saludar. Y se apareció con una canasta de pan recién horneado y un termo con café. No vengo a pedir perdón, dijo, plantada en mi puerta. Solo a reconocer que me equivoqué. Y que tú nunca debiste cargar eso solo. Me quedé en silencio. La miré, y ella supo que no hacía falta más. Acepté el café, compartimos unos minutos. No hablamos del pasado. Solo del clima. Del pan. De que en 2 semanas habría mercado de productores y necesitaba un sitio web. Y ahí, en ese gesto tan simple, entendí algo: la justicia era eso, a veces. No volver al origen, sino ver que el mundo podía seguir, con cicatrices, pero sin mentiras. Los días siguientes fueron extraños. No de caos, sino de reajuste. La verdad había vuelto como un eco.
No estaba ahí para reparar todo, pero sí para darle sentido a lo roto. Y fue entonces cuando conocí la forma en que el pueblo también respondía al ruido. Una tarde, mientras calibraba el proyector para una videollamada, escuché golpecitos en la ventana. Era Alejandra, la hija de don Ernesto. Hay una mujer preguntando por ti en la playa, me dijo. Parece que quiere verte. Me limpié las manos, tomé una chaqueta y caminé hacia el muelle. Desde lejos, vi una figura sentada en la arena húmeda, los pies descalzos, las manos sosteniendo unas flores blancas. Era Camila. La mentira. El origen del desastre. Cuando me acerqué, no se levantó. No lloró. No buscó mis ojos. Solo habló, con un hilo de voz. La escuché. Miraba el suelo, con una voz distinta a la que conocí. Valeria vino a mi casa. Me obligó a escuchar mi propio veneno. No dije nada. No sé qué esperas que diga. O si merezco decir algo. Pero vine a decírtelo igual. Venía rota. Pero no me movió. La verdad ya me había reparado lo esencial. No necesitaba remendar lo que ella había destrozado para tranquilizar su conciencia. Te hice daño, sin razón, continuó. Y no he dormido tranquila desde que oí lo que dije. No busco perdón. No me interesa que me hables. Solo quería que supieras que lo sé. Que ya no soy capaz de vivir ignorándolo. Puse las manos en los bolsillos y tragué saliva. La miré por última vez, con la misma distancia que se mira un paisaje herido. No había rencor. No había calor. Solo un abismo lleno de tiempo. Tu verdad llegó tarde, le dije. Pero al menos llegó. Se puso de pie. Caminó sin mirar atrás, como quien deja una llave rota en el suelo. No volví a verla. La vida siguió con otro ritmo. El audio se volvió viral durante 3 días. Luego, como siempre pasa, el mundo encontró otro incendio que mirar. Yo, en cambio, había terminado el mío. Esa noche regresé al muelle. Ya no para mirar el agua con tristeza, sino para dejar dentro una frase que ahora sí sentía como mía, no olvidaré, pero ya no duele tanto. Y lentamente, la idea me fue tomando, quizás, por primera vez en mucho tiempo, podía vivir sin que mi nombre fuera una herida. Y quizá, incluso podía volver a usarlo. Con el paso de los meses, el pueblo dejó de ser un refugio y se convirtió en hogar. Ya no vivía a la defensiva, como alguien esperando ser señalado. Había encontrado una rutina que no era evasión, sino una forma silenciosa de vivir, correr al amanecer, trabajar en diseño web durante el día, ayudar en el muelle cuando hacía falta. Y tomar caminatas con una taza de café hacia la orilla cuando el ruido en mi cabeza aflojaba. La gente del pueblo ya no me miraba como un extraño. Miriam, la de la tienda de plantas, solía saludarme con un buenos días, Nicolás. Y ya no sonaba como un nombre ajeno. Empezaba a aceptarlo. Como si, poco a poco, la vida me hubiera concedido una nueva identidad, ganada desde cero. Pero un cierre verdadero no era llegar a la orilla, era aprender que se puede caminar hacia adelante sin temer la sombra detrás. Por eso, una mañana saqué mi cuaderno, el mismo que había llegado conmigo pegado con cinta negra al pasado. Lo abrí en la última página y escribí, con calma. Nicolás Molina. Antes, Andrés. Ahora, los dos. Pero ya no en guerra. Doblé la página, guardé la libreta y miré por la ventana del pequeño local de mi consultora web. Afuera, el sol estaba subiendo sobre el mar y el muelle empezaba a llenarse de vida. Jóvenes pescadores cargaban cajas de madera, turistas se detenían a tomar fotos, los pájaros se disputaban las redes húmedas. La vida, esa que no se detiene, seguía su curso. Sonó la campanita de la puerta. Era Alejandra, sosteniendo 2 termos de café. Te traje algo, dijo. Estaba probando una mezcla nueva. Me sonrió con esa sinceridad directa que siempre me había desconcertado. ¿Vas a quedarte aquí para siempre? Preguntó sin rodeos, mientras apoyaba el termo en mi mesa. No lo había pensado conscientemente hasta ese momento. Lo dije sin darle muchas vueltas. Creo que sí. Aquí nadie me conoce por lo que fui, ni por lo que no fui. Y aún así tengo lugar. Ella asintió, como si su mente ya supiera la respuesta antes de oírla. Dejó la taza frente a mí y se quedó ahí, apoyada en el marco de la puerta. Entonces deberías poner tu nombre en tu negocio, ¿no crees? Comentó. Sea cual sea. Reí. Fue una risa limpia, con algo de pudor. Miré el letrero oxidado que decía DM Consultoría Digital. Nunca me había preguntado qué significaban esas siglas, ni quién las era digno de firmar. Esa tarde, por primera vez, entré a modificar mi sitio web. Abrí la página de inicio. Cambié la portada. Escribí. Soy Nicolás. Antes me llamé de otra forma, pero nunca dejé de ser yo. Reparo estructuras. Construyo presencia. Protejo historias. Bienvenido. Guardé los cambios. Esa noche, me senté en la arena con Alejandra y miramos cómo la marea crecía. La luz del faro iba y venía, desdibujando la línea entre sombras y espuma.
Le conté algo que nunca había dicho en voz alta. El día que me marché de la ciudad, quería morirme, pero no tuve el valor. Sentía que ya no quedaba nada de mí. Ella no respondió de inmediato. Hizo una pausa, recogió un puñado de arena y lo dejó caer lentamente entre sus dedos. Y sin embargo, dijo, aquí estás. No hablábamos a menudo de cosas profundas, pero cuando lo hacíamos, nos bastaba con pocas palabras. Pasamos el resto de la tarde así, dejando que el sol nos pintara de naranjas y violetas. Y yo sentí que, por primera vez en mucho tiempo, la sombra de lo que viví era solo eso, sombra. No el hilo que sostenía mi garganta, ni la culpa ciega que me robó la voz. Cuando caía la noche, caminé de vuelta por el malecón. Me detuve frente a la placa improvisada de madera que antes decía DM. Le quité el polvo. No la cambié. No hacía falta. Entendí que el nombre que me eligiera ahora, o que me eligiera a mí, no sería una bandera. Solo un cuerpo más que me habita sin pedir explicación. Y mientras cerraba, con la bolsa al hombro, sentí en el pecho esa verdad que solo a veces llega en silencio. A veces no ganamos contra la mentira. A veces solo sobrevivimos a ella. Y seguimos caminando. Ese fue mi cierre. No el día que todo quedó claro. No el día que todos supieron la verdad. Sino el día que me permití ser de nuevo, sin necesidad de destruir ni demostrar. Esa noche, al apagar la luz, ya no era Andrés que huye, ni Nicolás que se esconde. Era alguien nuevo. El que aprendió, con heridas y mares, que la dignidad también se construye en silencio. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.